a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos hoy en esta mañana, bendito Señor. Te hemos alabado, hemos bendecido tu santo nombre, Padre, porque tú eres digno de toda alabanza, tú eres digno de toda honra y gloria. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder exaltarte y bendecirte. Gracias te damos, Padre, porque antes de la fundación del mundo tú nos escogiste para alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias, Padre, porque nos has tomado y nos has traído hasta este lugar, hasta este momento para exaltarte. Hoy, mi Dios, comenzamos esta nueva serie a estudiar el libro de Ageo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos muestres a cada uno de nosotros tu palabra, nos enseñes y nos guíes conforme es tu verdad, y que cada palabra dicha por ti, Dios, sea para la edificación de nuestras vidas. Padre, te damos gracias hoy y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Hoy comenzamos a estudiar este libro de Ageo y hoy hablaremos de la presencia del Señor. Al estudiar este libro, es el segundo libro más corto de todo el Antiguo Testamento. Solamente son 2 capítulos. ¿Cuántos? 2. Si nos ponemos a estudiar Isaías, pues son 66. Y si nos ponemos a estudiar Salmos, son 150 salmos. Pero pues vámonos por poquito, ¿verdad? Para que podamos saborearlo rico, bonito. Bueno, solamente son 2 capítulos y son 38 versículos. El libro más corto del Antiguo Testamento es Abdías, un solo capítulo y 21 versículos. O sea, pero aunque son cortos, son pequeños en sus letras, son grandes en lo que dicen estas letras. Y cuando venimos a ver a este libro, Ageo es eminentemente un libro profético de principio a fin y lleva el nombre de este autor humano, de este escritor humano, Ageo. Ahora, tú debes de saber que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda la escritura, todo lo que está escrito aquí ha sido dictado por el Espíritu Santo y los autores humanos solamente escribieron lo que el Señor les decía. Así es este libro, como todos los demás que encontraremos en nuestra Biblia. ¿Cuántos libros tiene tu Biblia? 66. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? 39. ¿Del Nuevo Testamento? 27. Entonces, pues le damos gracias a Dios. Cuando vemos este nombre, Ageo, ¿tú le pondrías ese nombre a tu hijo, Ageo? La verdad está bonito el nombre. A mí me gustaba mucho el nombre de Amós. Y cuando iban a hacer mi Sofía, yo escuchaba al pastor Chuy cuando decía, vamos al libro de Amós. Y yo decía, ay, me gustaba el nombre de Amós. Y yo decía, pero pues imagínate, todo el mundo le va a decir amor, ¿verdad? Pero gracias a Dios fue niña y se llamó Sofía. Pero este nombre no es utilizado en toda la Biblia, sin embargo, tiene un significado muy hermoso. ¿A quiénes les gustan las fiestas? Bueno, ¿no les gustan las fiestas? ¿No les gustan las festividades? O sea, es algo hermoso y eso significa geofiesta o festivo. Seguramente en su nacimiento fue un día festivo. ¿A cuántos les pusieron el nombre del santo que nacieron ese día? ¿Cuántos? No se hagan. Antes eran santurrones, ahora por la gracia de Dios nos ha librado. Bueno, seguramente nació en un día festivo, o será por el contenido de la profecía de este libro, que cuando llama a esa reedificación, a construir la casa del Señor, es algo festivo, es algo hermoso. La fecha en que se escribió este libro es en el año 520 antes de Jesucristo.
Dentro de este pequeño libro se dan solamente 4 profecías, pero muy profundas. Y el tema principal de este libro es la reedificación del templo de Dios. ¿La qué? La reedificación del templo de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de empezar. ¿Qué se debía de reedificar? El templo del Señor. ¿Qué había sucedido con este templo para que fuera reedificado? Ahora, debemos de anotar ese asunto. ¿Qué significa reedificar? ¿Qué significa? ¿Cuántos arquitectos hay aquí? Ingenieros, albañiles, plomeros, carpinteros. Bueno, ¿cuántos han construido su casa? Aunque nada más usted pagó, pues. Entonces, nosotros debemos empezar. ¿Qué significa reedificar? Significa construir de nuevo o hacer muchas reparaciones y cambios de algo que ha sido destruido o dañado. Eso significa reedificar. Y para poder reedificar algo es porque anteriormente ya había estado en pie. Y así fue. Siglos antes de Ageo, esa obra monumental ya había sido edificada por el pueblo de Israel. El templo de Dios fue edificado por el rey Salomón. Esta obra fue de una belleza sin igual, sin comparación. Era en extremo costosa, en extremo valiosa, difícil de repetir, la cual fue diseñada o planeada por el padre de Salomón, el rey David. Vamos ahí a 2 Samuel capítulo 7 para que veamos de cuándo comienza este templo, desde en qué momento. 2 Samuel capítulo 7 versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda, ¿y en qué? Y en tabernáculo. David para estos días ya había conquistado a todas las naciones de sus alrededores. David tenía muchos enemigos, había batallado muchísimo, había sufrido bastante, pero ahora está ya en Jerusalén. David está en un reposo. David, aquel David que no hallaba ni siquiera dónde recostar su cabeza, aquel David que primeramente fue perseguido por Saúl por todas partes, queriéndolo Saúl matar y yendo hasta el desierto, pero aún después de todo eso, David se enfrenta a todos los ejércitos enemigos y los ha destruido. En los días de David fue cuando el reino de Israel fue más productivo, más enriquecido. El gobierno de David rebasaba los límites, aunque el Señor les había dado en heredad. O sea, estaba todo bajo control. O sea, David tenía tranquilidad en ese momento y él está habitando en su palacio. Su casa es hermosa, llena de maderas de cedro. ¿Sí huelen el cedro? ¿Sí han olido el cedro? ¿Cómo huele rico? Bueno, por ejemplo, la madera que tenemos aquí, ¿sí les pica poquito? ¿Algunos? O al principio, sí. Bueno, esta es parota. Esta, si tú te pones a lijarla, te pica, así hoy. Pero el cedro tiene un aroma hermoso, rico, que desde que entras toda una casa que ha sido recién construida y está toda la carpintería es en cedro, ay, dices, qué rico, huele a bosque. Ay, voltea con el que está a tu lado, ay, hueles a flores.
olía rico la casa de David, él estaba muy cómodo. Pero desde lo más profundo de su interior, desde su corazón, él quiere construirle una casa a su Dios. Quiere construirle, edificarle una casa a su Señor, al que siempre ha estado cuidándolo, guardándolo, aquel que le escogió de entre sus hermanos, de entre toda una nación, aquel que lo sacó de ser un pastorcito a ser rey sobre Israel. Él tiene en su corazón edificarle una casa a su Señor, el cual hasta ese momento habitaba en una tienda de campaña llamada tabernáculo. ¿Cuándo fue Dios que empezó a morar entre los hombres? Bueno, la Biblia nos da una descripción de que Dios le habló a Moisés desde 1444 años antes de Cristo. Y Moisés en aquel día recibió indicaciones de parte de Dios de cómo debería de construir esa tienda de campaña para que Dios habitara su presencia ahí. Y le da un plan detallado Dios a Moisés de cómo debería de ser construida esta tienda de campaña por artesanos divinamente establecidos. Desde el capítulo 25 del Éxodo hasta el capítulo 30 se dan detalles precisos de la edificación de la tienda donde moraría el Dios creador de cielos y de tierra, el Dios creador del universo. Hoy en la mañana escuchaba que han descubierto un nuevo sistema solar constituido por 3 soles y planetas enormes. O sea, el universo está en expansión, hermano. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Es Dios. Y vamos ahí a Éxodo capítulo 26, en el versículo 1, de cómo Dios le da indicaciones y comenzó a darle estas indicaciones porque Él vendría a morar entre su pueblo en una tienda de campaña. Fíjate nada más, vamos a hablar del templo que iba a comenzar a ser reedificado, pero tenemos que ver por qué y desde dónde da Dios las indicaciones. Éxodo 26, verso 1. Y ahí Dios le dice a Moisés: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. O sea, esto debería de ser hermoso, donde moraría el Señor en esa tienda de campaña, en ese tabernáculo. Cosas preciosas, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, pieles, todo de lo mejor. 18 veces en el capítulo 26 repite la palabra harás. Dios le mandó a Moisés construirle el tabernáculo. A Moisés le dijo: me harás un tabernáculo donde yo moraré entre los hombres. Pero a David jamás le dice: me harás una casa. A David no, pero a Moisés sí. Ahora bien, una vez que Moisés terminó esta obra tan maravillosa que es el tabernáculo, ahí se manifestaría la presencia de Dios, y eso nos lo dice en Éxodo capítulo 40, versículo 1. De ahí en adelante, Éxodo 40, verso 1. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás. ¿Con qué? Con el velo. Con el velo. O sea, Dios mandó construir un arca donde ahí pondrían las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y los panes de la propiciación, la maná del desierto. Y estaba en un lugar aparte de todo lo que era el tabernáculo, en el lugar santísimo, y nadie podía entrar según las indicaciones que daría el Señor. Entonces, cuando Moisés termina la obra de levantar el tabernáculo, ya cuando tiene todo concluido, esto fue lo que sucedió. Éxodo 40, 34. Éxodo 40, verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Y qué dice? Y la gloria de Jehová
llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. ¿Y qué? Y la gloria de Jehová lo llenaba. Esa nube es la misma presencia del Señor. Esa nube estaba en el tabernáculo. Ahora sí, venía a morar en el pueblo, entre el pueblo. Es la misma nube que días antes o meses antes cubría el Monte Santo. ¿Cuál Monte Santo? Aquel lugar cuando Moisés, que estaba en el desierto apacentando el rebaño de su suegro Jetro, subió por curiosidad porque veía que había algo que se encendía, pero no pasaba de ahí. Y cuando llega a la cima del monte Horeb, el Señor se manifiesta en medio de una zarza que ardía, pero que no se consumía. Y esa zarza, detrás ahí estaba el ángel de Jehová y le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: heme aquí. Y le dijo el Señor: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar que tú estás, ¿qué? Tierra santa es. Dios ahí le está diciendo claramente que él debería de separar lo profano, porque ¿qué era lo profano? Moisés está en la misma presencia de Dios y es por eso que Dios le ordena que se quite su calzado. Moisés debería de ser reverente delante del Señor, y al quitarse sus zapatos es una confesión de la contaminación personal, despojarse de sí, y está con una conciencia clara de decir: soy indigno de estar delante de la presencia de la santidad inmaculada de Dios. Quítate tu calzado, porque donde estás pisando tierra santa es. Moisés estaba pisando tierra santa. Aquí cuando dice tierra santa no se refiere al lugar a causa de algún acontecimiento del pasado. No, era tierra santa porque está la presencia de Dios viviente en ese lugar. Ahí estaba Moisés, era tierra santa. Ahí en ese monte Dios reunió a toda la congregación de Israel y dio su ley, los 10 mandamientos. De ahí comenzó la nación de Israel. Ahí comenzó la teocracia de Dios, en la cual se dicta el compromiso que Dios siempre le haría al bien a Israel, siempre y cuando Israel obedeciera los mandamientos del Señor. Ahí estaba esa nube. Después de dar Dios su ley, la cual escuchó todo el pueblo, el Señor le dio la indicación a Moisés de subir nuevamente al monte. ¿Recuerdas cuando Dios dio la ley? ¿Cómo estaba el pueblo? Temeroso. Pero pasan los días y le dice a Moisés: sube de nuevo acá. Ve ahí a Éxodo 24, verso 15. Éxodo 24, verso 15. Entonces Moisés subió al monte. ¿Y qué dice ahí? Y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y del Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de ¿qué? De la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días, ¿y qué? Y 40 noches. ¿Ves esto? Todo delante del pueblo de Israel. Es un espectáculo impresionante, abrumador. Esta nube representa lo que para los hebreos es la Shekinah, o sea, es la nube de la gloria de Dios reposando sobre el monte. Y ahí, como dice lo que está escrito, que Moisés desapareció 40 días y 40 noches. Eso inculcó en todo el pueblo de Israel una profunda importancia de ese acontecimiento en la historia de Israel. Durante esos días, Moisés recibió todas las instrucciones acerca de la construcción, la edificación del tabernáculo, del mobiliario, de sus accesorios, porque Dios vendría a morar en el tabernáculo.
¿Te imaginas la presencia de Dios en medio? Ahí empieza el descenso de la nube sobre el tabernáculo. Fue cuando estuvo concluida la obra. Así que para los israelitas el tabernáculo era de suma importancia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Así que mira nada más, el pueblo está en el valle, allá está en el monte Moisés y la nube cubre totalmente. Después de que la nube está a gran distancia de ellos, sobre la cima de la montaña, esta comienza a bajar hacia el campamento. Cuando Dios les dio sus mandamientos, estando sobre el monte, ellos observaban el estruendo y los relámpagos y el sonido de su voz como una bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, dice la escritura, que temblaban y se pusieron de lejos y fueron y le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahora esa nube que estaba allá a lo lejos, que de ahí surgió la voz, que ellos la veían tan alejada, esa nube se estaba acercando hacia el campamento. ¿Te imaginas si estando lejos el temor era grande, como cuando la nube descendía sobre el campamento, cuando iba hacia ellos, cómo debió haber sido ese temor entre el pueblo? Pero no era solamente el temor lo que debería de gobernarlo, sino que el Dios eterno estaría morando entre los hombres. ¿Cuáles hombres? Los hombres que Él escogió de su pueblo. Ahora la presencia de Dios estaría entre ellos y debería de ser ahora el mayor consuelo. La presencia de Dios reviviría el corazón de los desfallecidos. Ellos deberían de sentirse seguros de que sería Dios quien los guardaría, quien los protegería de los enemigos. Solo deberían de estar sometidos a Dios. Bien dijo Santiago: sométete a Dios, resiste y el diablo huirá. Dile que está a tu lado: ¿y tú estás sometido a Dios? Dile. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo, hermano. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Es por eso que Moisés ni siquiera podía entrar. Él quiso entrar y no podía entrar, porque el Señor lo llenaba todo. A Moisés se le dio esa orden de construir el tabernáculo, pero a nadie se le dio la orden de edificarle un templo. Pero David amaba con todo su corazón a Dios. David amaba con todo su ser. Es por eso que le quiso hacer una casa a su Señor, una casa donde su Señor se estableciera. Ese era el deseo de David, el año 980 antes de Cristo. 464 años antes había sido la orden de hacer ese tabernáculo, pero ahora David tiene ese deseo profundo en su corazón de hacerle casa a su Señor. Segunda de Samuel 7, versículo 6. Segunda de Samuel 7, 6. ¿Lo tienes? Dice el Señor: ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? El Señor a nadie le ordenó que le hicieran casa alguna. Sin embargo, el Señor no rechaza a David. No lo rechaza. No lo excluye. El Señor se siente complacido porque su siervo, que es conforme a su corazón, dispone de todo su ser para hacerle una casa a su Dios. Yo no sé si tú has dispuesto tu vida para Él, pero David sí. Como recompensa por sus buenos propósitos, Dios aumentaría y mantendría la familia de David, porque eran sus planes, sus propósitos desde antes de la fundación del mundo, y aseguraría su sucesión del trono
a la dinastía de David. Versículo 12, dice ahí: y cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo le afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta declaración sería en su aplicación primaria a Salomón y al reino temporal de la familia de David. Pero en un sentido más amplio y sublime, tenía en cuenta a un hijo de David de una naturaleza distinta, Jesucristo. Cuando Dios le afirma a David que sería un hijo de sus entrañas, se refiere al más pequeño de sus hijos, a Salomón. Salomón sería quien edificaría esta construcción de gran belleza. David, antes de morir, le dijo a su hijo Salomón estas palabras, ahí en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Primera de Crónicas 28, 20. Dijo además David a Salomón su hijo. ¿Qué le dijo? Anímate y esfuérzate y manos a las obras. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, ¿qué? Mi Dios. ¿Se fijan? Mucha gente, Saúl decía, pídele a Jehová tu Dios. Ve nada más lo que dice Jehová. David dice, no desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Así pues, Salomón emprendió esta construcción majestuosa, hermosa, en el año 966 antes de Cristo. Cuando la terminó fue en el 959. La duración fue de 7 años y 6 meses. Fue la cosa más hermosa que te pudieras imaginar. Gloriosa casa de Dios. Gloriosa casa de Dios. El esfuerzo fue grande. David había preparado para la casa de Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, piedras de diversos colores. Todo una obra de artesanos inteligentes, capacitados, todo en su lugar preciso, precioso, hermoso. Y cuando se hubo concluida la obra, Salomón la dedicó a Dios. Y esto está en 2 Crónicas 6:1. Hay una dedicación completa del templo donde habitaría el Señor. Entonces dijo Salomón, verso 1, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en la que mores ¿para cuánto? Para siempre. Ahora ve nada más, él dijo que habitaría en la oscuridad. ¿Cómo está esto? ¿De dónde viene esto? Eso es lo que estaba diciendo Salomón unos versículos antes, ahí en el capítulo 5, verso 13. Porque cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó ¿de qué? De una nube. La casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Te fijas? Cómo aquella nube donde le apareció a Moisés es la misma nube que llenó el tabernáculo,
y es la misma nube de la gloria de Dios que llena la casa de Dios. Cuando todo estaba dispuesto, cuando ya estaba todo terminado y cuando alzaban a una voz y le alababan con todo su corazón. Cuando Salomón vio la nube, la consideró que era la presencia del Señor y mandó al pueblo que la considerara de esta manera como una señal evidente y una promesa grata de la presencia divina, de la aceptación de ese edificio que se había levantado en su honor. ¿Y para qué? Para su adoración. ¿Para qué era el templo de Jehová? Para su adoración, para que permanentemente los sacerdotes, los levitas y toda la gente capacitada e inteligente fuera a adorar a Dios, para que todo el pueblo en comunión juntos fueran a adorar a Dios, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. ¿Para qué? Para protegerlos, para guardarlos, para ayudarles, para animarlos, para alentarlos, para sanarlos, para alimentarlos, porque la presencia de Dios eso significa. Una seguridad plena y total para su pueblo. La nube había sido siempre en la historia de Israel el símbolo reconocido de la presencia divina. Es la misma nube que cubrió al Señor Jesús cuando estaba con Moisés y con Elías el día de la transfiguración. Y cuando Pedro dijo: Señor, ¿y si hacemos tres enramadas? Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Vino esa nube que cubrió todo, porque no hay gloria más que para Dios. Y Dios dijo claramente, surgió esa voz del Padre de la nube que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. La presencia de Dios estaba allí, es la nube del Señor. Por eso Salomón expresa de lo más profundo de su corazón estas palabras ahí en 2 de Crónicas 6:2. Dice: yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y dice Salomón: y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Todo esto estaba aconteciendo el día de la dedicación. ¿Quién estaba ahí? Dios. La presencia de Dios estaba ahí. ¿Sabes que cuando la presencia del Señor está en una persona, salen palabras profundas de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sabes que cuando la presencia de Dios está en un lugar, es un lugar santo? Es un lugar donde debes de despojarte de tus calzados, porque tu calzado representa lo que no es. La presencia de Dios es gloriosa. Y cuando está la presencia de Dios, solamente salen expresiones de alabanza al Rey, no de alabanza a los súbditos. Donde está la presencia de Dios, solo está la exaltación al único que merece ser exaltado y alabado,
Voltea con tu hermano y dile, y ese es Dios. Segunda de Crónicas 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová, ¿qué? Llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado toda, ¿qué? La casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. Eso hace la presencia de Dios en un lugar donde está Él. Adoración, exaltación. Y esa es la preciosa casa del Señor. Y su presencia en esta casa confirma. Esta es la casa en la cual Dios moraría para gobernar a su pueblo. Las condiciones para el establecimiento sería que ellos obedecieran los mandamientos y ordenanzas que Dios promulgó a su nación por medio de Moisés. Y es allí precisamente donde se encuentra la dificultad de esta nación, en que en su conjunto deberían de obedecer a Dios en todo lo que Él había mandado. Esta obediencia debería de ser perfecta. No es que ellos fueran perfectos, sino que la obediencia a la ley, esta es la que debería de llevarse a la perfección. Podríamos pensar tú y yo que para llevar esa perfección, este pueblo no debería de tener ningún pecado, pero esto no es así. Salomón, cuando dedicó el templo a Jehová Dios, bien dijo en el verso 36, segunda de Crónicas 6:36, que si pecara en contra él, porque ya que no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, vendrían problemas sobre la nación, pero que si se arrepintieran, Dios los perdonaría. Dios nos conoce muy bien. Dios te conoce a la perfección, a ti y a mí y a todos los que estamos y a todos los que han estado desde que el mundo es, desde que el hombre es sobre la tierra. Dios sabe que somos polvo. A Él no se le olvida eso. Tú y yo somos polvo. Esta nación era polvo. Pero Dios es misericordioso con criaturas imperfectas como nosotros. Así como dice el Salmo, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia, pero ¿sobre quiénes? Sobre los que le temen, sobre los que se arrepienten, sobre los que piden perdón, sobre los que se apartan de su maldad, no sobre los que se complacen en su pecado. Era la casa de Dios y deberían de venir y postrarse en adoración, en humillación. El asunto es que este pueblo se olvidó de su Dios, no hacían caso de su gobierno y se rebelaban en contra de él, a pesar de que el templo de Jehová estaba entre ellos. Lo que debería de hacerse con un corazón respetuoso, lo hacían con un corazón cínico, hipócrita. Pensaron que la paciencia de Dios en cuanto a sus pecados era que no habría problemas con Él. Pensaron que la conducta pecaminosa de ellos era solapada por Él, y esto no es así, porque el pueblo se desvió. Si la presencia de Dios estaba en el templo y la adoración, el culto era para Él, ¿por qué? ¿Por qué se destruyó el templo? Por sus pecados, pero no por sus pecados únicamente, por su falta de arrepentimiento. La nación no le importó, la nación pecó, la nación adulteró, y después de la muerte de Salomón se dividió este reino de Israel. Ya no hubo un solo reino, sino dos. El reino del norte fue el reino de Israel y el reino del sur fue el reino de Judá. El reino del norte se entregó al pecado, a la lascivia, a la lujuria de una manera escandalosa y terrible. No le importó la casa del Señor, no le importó la nube del Señor, no le importó la presencia del Señor, no le importaron las advertencias del Señor y los constantes llamados al arrepentimiento. No quisieron arrepentirse. Ellos debían de buscar a Dios en arrepentimiento e ir hasta Jerusalén y clamar por misericordia, adorar a Dios. Por esa causa Dios retiró su protección
sobre el reino del norte, y en el 722 antes de Cristo fueron llevados cautivos para no volver jamás. Porque ¿dónde está la tribu de Zabulón? La de Manasés, la de ¿cuántos hijos de Israel? ¿Dónde están? La de Rubén, la de Simeón, ¿dónde están? Por otro lado, el pueblo de Judá junto a la tribu de Benjamín se quedaron en el reino del sur, y entre ellos está Jerusalén, la ciudad que Dios escogió para morar entre su pueblo, entre los hombres, y precisamente allí es el lugar donde se encontraba el templo del Señor. Y podríamos pensar que los que se quedaron en el sur, ellos sí obedecieron al Señor, pero las Escrituras nos muestran claramente que estos fueron más rebeldes que el reino del norte, que en comparación a Sodoma y Gomorra eran como sus hijas, porque la violencia, destrucción y maldad de Israel del norte era grande, y eran hermanos de Judá, eran hermanos de Benjamín, pero la maldad de Judá fue mayor que la maldad de Israel. ¿Por qué? Porque Dios había escogido a Jerusalén, y en Jerusalén se edificó el templo para el Señor. Ahí es donde estaría la casa de Dios. Es como cuando el Señor Jesús vino a los suyos en la tierra de Israel y recorrió hasta el norte, hasta la tierra de Dan, y desciende a Galilea y al mar de Galilea, y en el norte de Israel hay una ciudad que se llama Corazín y otra se llama Betsaida. Y el Señor Jesús dijo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón, ciudades destruidas siglos antes que estaban en el Mediterráneo, si hubieran hecho los milagros que se han hecho entre vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Oh, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Y tú Cafarnaún, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. No puedes menospreciar la casa del Señor. No puedes menospreciar la exaltación, la adoración y el alabarle a Él. No, porque viene la destrucción. Dios no juzgó a su pueblo sin haberles advertido. Él les enviaba constantemente a profetas para que se arrepintieran, y levantó a un profeta para que fuera al mismo templo de Dios para amonestar a la nación y de esta forma buscar el arrepentimiento entre ellos. ¿Lo logró? Esto es lo que este siervo de Dios les decía por mandato del Señor. Jeremías 7, versículo 1. Jeremías 7, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. A ver, ¿qué el declarar la palabra de Dios no es ministrar a Dios? El hablar de la palabra de Dios no es exaltar al rey. ¿Estaba la presencia de Dios en ese lugar, sí o no? Y por eso el profeta está declarando la palabra del rey, la palabra del Señor, y les está diciendo claramente. Proclama desde ahí para adorar a Jehová. Verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Les dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo,
y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay vergüenza por tus pecados? ¿Hay vergüenza por tu maldad? ¿O dices, deja voy y no pasa nada? No, sí pasa. En verdad sí pasa. Porque aquí está diciendo claramente: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Aquí hay un ejemplo que Dios le da a su pueblo por medio de Jeremías, de lo que le pasaría a Jerusalén. En aquel tiempo, cuando Dios hizo morar su nombre en Silo, en aquel lugar donde el sacerdote Elí ministraba al Señor, pero sus hijos eran pecadores en gran manera, eran violentos, y los que deberían de dirigir la alabanza, la gloria, la exaltación al único y verdadero Dios, eran unos hombres perversos, unos hombres llenos de maldad. ¿Y qué hizo Dios? Levantó a los filisteos que fueran en contra de Israel, y Israel tuvo una gran derrota y fue llevada el arca lejos de ese lugar. Cuando se enteraron de que Israel había sido derrotado, los hijos de Elí habían muerto, Elí, que estaba con sobrepeso, sentado en su silla, se sentó, cayó y se desnucó. Y la nuera del sacerdote Elí en ese momento se cayó, tiró y tuvo un bebé que le llamó Ibacot, que significa la gloria de Jehová ha sido traspasada. La gloria de Jehová no estaba más ahí. Dios estaba en todas partes, porque Dios está en todos lugares, pero no se manifestaría hasta que no hubiera arrepentimiento. ¿Qué pasaría con Judá? ¿Qué pasaría con este pueblo? El Señor está diciendo a este pueblo que ellos mismos serían echados de la nación. Versículo 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, ¿y qué? Y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. ¿A cuáles hermanos? A los del norte, a Israel, que se habían sido llevados cautivos y no volvieron más. ¿No volvieron qué? Más. Las advertencias son claras. El Señor advierte y nos advierte. ¿Sabes qué decía Jeremías? Jeremías, desde el principio, el Señor le dijo: antes de que tú nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y dijo Jeremías: ay no Señor, a mí no, yo soy un niño. Y dijo el Señor: no digas que eres un niño,
porque a donde yo te mande irás, y todo lo que yo te diga a ti, tú hablarás. Y cuando va y hace estas declaraciones, Jeremías sufría, Jeremías lloraba. ¿Cómo decirle a su pueblo que su pueblo sería destruido, que su nación sería consumida? Él decía claramente: ay, ay, Señor, cada vez que voy y hablo tu palabra, y les digo a los habitantes claramente de tu nación, y les digo, violencia y destrucción vienen sobre esta nación, y tu palabra solamente ha sido para afrenta de mi vida. Y dije, ya no hablaré más de tu palabra, ni diré más, ni me acordaré de ella. Pero había un fuego dentro de mí, que fuiste más fuerte tú que yo. No podía. Y Jeremías hablaba. ¿Por qué? Porque la destrucción venía. ¿Cuántos años crees que Jeremías estuvo advirtiendo a este pueblo para que se arrepintiera? Porque aquí leemos en el versículo 7 que empieza con todo. En el capítulo 7, ve al capítulo 23. Capítulo 23, verso 3. 25, perdón. Capítulo 25, verso 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son, ¿cuántos? 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. La gente pensamos que Dios nos advierte, nos habla, que nos arrepintamos, que cambiamos, y decimos, no va a pasar nada, ha pasado mucho tiempo, no va a pasar nada. Pero dile al que está a tu lado, sí pasa. Romanos nos dice claramente, o ignoras que su longanimidad, o sea, su paciencia extrema, te lleva al arrepentimiento. ¿Ignoras eso? Que si Dios no te ha consumido es por su infinita misericordia. Israel, arrepiéntete. Israel, cambia. Su misericordia está sobre tu vida por cuanto te arrepientas. Pero si no te arrepientes, la destrucción viene. Es una, otra y otra y otra vez. La gente sí iba al templo, la gente sí levantaba sus manos, la gente sí hacía como que adoraba, pero no adoraba, porque su corazón estaba puesto en el mundo, en el pecado, en la maldad. ¿Cuántos sinceramente vienen aquí por buscar al Señor con todo su corazón en arrepentimiento y fe? ¿Cuántos no? La misericordia de Dios se extiende, hermano. Pero no creas que su misericordia, su paciencia, es para que tú sigas haciendo lo que tú quieres. No, es para que te arrepientas. Te ha permitido una cosa, te ha salvado de otra, te ha librado de otra, pero no. Versículo 8, Jeremías 25, 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. ¿Y qué? Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 7 días. 70 años. 70 años. Oh Israel, oh Israel. Jesús decía, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos? Y no has querido. Y no quieres. Y no quisiste. En los días de Jeremías sucedieron todas estas cosas que el mismo profeta advertía. El rey en los últimos días de Judá era Sedequías, quien visitó a Jeremías en la cárcel
y le preguntó: oye, Jeremías, ¿qué es lo que debo de hacer ante el peligro inminente que venía sobre Judá? Venía todas las tribus del norte junto con ellos, los babilonios. ¿Y qué le dijo? Jeremías le dijo: entrégate a Babilonia. Ya no hay opción. Si tú te rindes, no pasará nada. Solamente la gente quedará cautiva el tiempo que Dios ha declarado. Pero a la ciudad, al templo, no le pasará nada. Pero no lo hizo. Tampoco ni hizo caso, no se arrepintió. El ejército babilonio rodeó Jerusalén y, no viendo Sedequías la manera de librarla, intentó escapar huyendo hacia Jericó, pero en el valle de Jericó fue apresado. Sus hijos fueron degollados en su misma presencia. A él fue llevado cautivo a Babilonia y le sacaron los ojos. Y esto fue lo que pasó en Jerusalén. Segunda de Reyes 25, versículo 8. Segunda de Reyes 25, verso 8. Dice ahí: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Naburazadán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. ¿Y qué hizo? Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Porque se los llevaron cautivos. Luego puso otro rey y este se rebeló en contra de Nabucodonosor, y al tiempo, no el tiempo cuando se los llevaron cautivos, no, sino un tiempo después pasaron todas estas cosas. Crónicas nos dice que mataron a todos los jóvenes a espada en el mismo santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, ni anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Ezequiel, después de que estaba deportado allá, todavía el templo estaba sobre su pie, sobre sus cimientos, y el Señor lo tomó de las guedejas y en el espíritu lo llevó hasta la misma casa del Señor, y le dijo y le mostró el ídolo que estaba al frente de la casa del Señor, y lo metió y lo llevó hasta lo profundo del templo, y veía como el pecado y la adoración al sol estaban dentro, la maldad estaba en grande, hasta lo más profundo de la idolatría. Es por eso que el Señor entregó en manos de Nabucodonosor todas las cosas. Segunda de Crónicas 36:15 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ya no hubo remedio. La destrucción del templo de Salomón, que él edificó y dedicó al Señor, fue en el año 586. Cuando se comenzó el templo hasta su destrucción solamente habían pasado 380 años. Qué lejos estaba el pueblo de la gloria de Jehová, de la presencia de Dios. Qué lejos está de Judá con la nube que se llenó en el templo, con la nube, el día de su dedicación. Ahora el templo está destruido, totalmente destruido. Y el pueblo de Judá pasaría 70 años en cautiverio. Del año 605 al 635 antes de Cristo estarían en cautiverio. Todo este proceso el pueblo sufrió. ¿Por qué? Por las consecuencias de su desobediencia, por su pecado, por su maldad. Miles murieron por su maldad. Miles. Confiaban, templo de Jehová, pero su maldad estaba en grande y se las advirtió una, otra y otra vez y no quisieron arrepentirse. ¿Por qué están escritas todas estas cosas? ¿Por qué crees tú que están escritas?
Dice Romanos 15:4 que todas las cosas que en el pasado se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron con el propósito de que al ir a las escrituras tú y yo tengamos consolación. ¿Tengamos qué? Consolación. La semana pasada tuvimos la Santa Cena. ¿Cuántos participaron? ¿Verdad? Participamos. ¿Y qué dice ahí? Que si participamos indignamente, por eso algunos duermen, o sea, por eso algunos están enfermos de gravedad y otros mueren. ¿Por qué? Porque están haciendo lo malo. ¿Para qué se escribió todo en el pasado? Para que aprendas, para que seas enseñado, para que seas instruido. La misericordia de Dios sobre nuestras vidas es grande. Es grande. Su juicio en nuestra vida como creyentes no es a condenación eterna, pero sí es una aplicación en la vida temporal en que estamos aquí. ¿Te imaginas Israel sin templo, sin lugar de la presencia de Dios? ¿Cómo podría adorar a Dios? ¿Cómo buscaría su presencia si ya no estaba más con ellos? Cuando Salomón dedicó el templo a Dios, dijo: oh Señor, y si tu pueblo fuera desobediente y fuera llevado cautivo a otra nación por su desobediencia, y si en el camino recapacitaran, volvieran en sí y volvieran su rostro hacia el templo en arrepentimiento y oraran a ti pidiéndote perdón, tú los traerás de nuevo. Pero ya no estaba el templo. Ya no había manera de ofrecer sacrificios. ¿Dónde estaba el pueblo? Cautivo. ¿Esclavo? No. No. ¿Estaba qué? Cautivo. La cautividad no es lo mismo que la esclavitud. Dios sacó a su pueblo de Egipto de la esclavitud, pero envió a su pueblo por su mala conducta en cautividad a Babilonia. ¿Tú crees que la gente en Babilonia podía adorar a Dios? Las escrituras nos muestran que la gente de Babilonia le decía a la gente de Israel, a los judíos: cántenos las canciones que cantaban en Jerusalén. Y ellos decían: ¿cómo podremos cantar alegremente a nuestro Dios si estamos tan lejos de nuestra tierra? ¿Sabes que cuando tú no limpias tu vida, tu corazón, tu conciencia con la sangre de Jesucristo, arrepintiendo de tus pecados, no puedes adorar, no puedes cantar, no puedes buscarle y anhelarle hasta que te arrepientes? ¿Por qué crees que están escritas todas estas cosas? Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué es todo esto? Para amonestarnos a nosotros. Sí, en aquel tiempo Dios habitaba en el templo, en el lugar santísimo. Ahora Dios, ¿dónde habita? ¿Qué acaso tú ignoras que eres templo del Espíritu Santo? ¿Y por qué crees que dice en Efesios y en Gálatas: no contristéis al Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Por qué algunos no vienen? ¿Por qué no anhelan a Dios? ¿Por qué están, si son creyentes, por qué no buscan de Dios? ¿Por qué llegan tarde a la adoración? ¿Por qué llegan tarde a alabar a Dios? Porque todavía hay cautividad. Deberías de ser el primero corriendo, esperar el domingo y decir: yo me alegré con los que dijeron vamos a la casa del Señor. ¿Sabes que el perderte la alabanza es parte de tu cautividad? El no alzar tus manos y adorar a Dios es parte de tu cautividad y tu pecado. No me puedes decir: es que no me gusta cómo canta. No, es que no vienes a que te agrade el que canta. Vienes a buscar a Dios, a alabar a Dios, a exaltar al que te ha librado de la condenación eterna.
A eso venimos. Y no puedes decir, no hay palabra, porque sí, la palabra de Dios está. El lugar donde estamos, santo es, ¿sabes por qué? Porque es la presencia de Dios en nosotros. Y necesitamos despojarnos de nosotros mismos, de nuestra carnalidad. Porque todas estas cosas que se escribieron en el pasado es para nuestra enseñanza, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ageo, capítulo 1, versículo 2. Ageo, capítulo 1, verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. La amonestación es para que nos pongamos, como dijo David a Salomón, ponte las pilas. Anímate. La obra es grande. La obra es grande. Que el gozo del Señor esté en nuestro corazón en todo tiempo. Amén. Ponte de pie.